Eh, esta experiencia pues que durante este semestre quisimos acercarnos a Oriente Estéreo y específicamente y de manera más particular pues a ti, se desarrolló en el marco de dos asignaturas de la carrera de comunicación de la Javeriana Cali. Una se llama Gestión de la Comunicación en Organizaciones Comunitarias y otra se llama Productos de Comunicación en Organizaciones Comunitarias. Entonces, la idea es que desde lo que se ven esas dos asignaturas, los estudiantes se acercan a una organización para vivir desde la experiencia eso que desde varias lecturas y desde lo teórico se conversa en el aula. Una de las preguntas que nos hacemos en esas asignaturas es la relación entre comunicación y cambio social, porque el ámbito teórico, metodológico de la comunicación que se trabaja en esas dos asignaturas es ese, el que hemos conocido desde los 50 como comunicación para el desarrollo, comunicación alternativa, comunicación para la participación, que sí que es un ámbito muy conocido para ti, y que ahora a finales de los 90 pues se le nombra más como comunicación para el cambio social. Entonces a ese ámbito se le critica que se le nomine así sin mayor rigurosidad frente al concepto de cambio, mientras que desde la sociología se ha trabajado en la noción de cambio. En la comunicación simplemente se adopta esa denominación para hacer como una distancia del concepto de desarrollo, y entonces empezamos a nombrarle el ámbito comunicación para el cambio social. Nosotros, como muy siguiendo esa inquietud alrededor de qué es eso del cambio social, en las asignaturas queremos también rastrear desde las experiencias reales y desde vidas en particular qué es esto del cambio, ¿sí? Y cuál relación, y qué tipo de relaciones pudieran tejerse entre comunicación y cambio, para desde ahí empezar de pronto a plantear reflexiones más finas sobre esas relaciones. Entonces hemos estructurado una entrevista en la que vamos a preguntarte por cosas gruesas, como tu opinión frente a la sociedad, frente a la comunicación, y nos vamos a ir ya luego al final ya como yendo un poquito más, hilando más fino en tu historia de vida. Como yo te he mencionado, el propósito es construir un relato de tu vida, y no alcanzamos a hacer un relato respetuoso de la vida de nadie en un semestre. Entonces lo que hemos decidido es en esta primera fase, en este semestre, hacer lo que te planteamos hacer. Con dificultades logramos hacer algunas cosas, apoyarte en algunas cosas porque estuviste muy ocupada, y esperamos dejar esta primera entrevista transcrita para a partir de ahí seguir profundizando, mirar por dónde es que hay que profundizar en la reflexión contigo, y esperamos llegar a tener 5 relatos muy elaborados y respetuosos y construidos en diálogo contigo, con Eduardo Montenegro, con Alexander Gómez, con Alice de Multipropaz, sí, con Alice Baloy, y no sé quién se me escapa ahí, y Víctor Palacios. Entonces, bueno, eso te lo han comentado por teléfono, pero me parece importante que quede como el contexto ahí. Entonces vamos a empezar con estas preguntas que te digo que son más de tu mirada sobre lo grueso. ¿Tú cómo describes la sociedad actual? ¿Qué le ves de positivo a la sociedad y qué le ves de negativo o susceptible de ser cambiado en las sociedades actualmente? ¿Todas o Colombia? En principio a nivel general, y la siguiente pregunta es más por la sociedad en particular caleña. ¿Pero todas? Mundial. Sí. ¿Qué le veo de positivo Sí. a las sociedades? Pues digamos como que en el momento actual en el que nosotros vivimos han habido unos cambios tecnológicos que han permitido hacer cambios también en las relaciones de los seres humanos, algunos positivos, algunos negativos, y digamos que eso es bueno para nosotros en ciertos aspectos, porque nos facilita la vida, nos facilita nuestro trabajo, nos facilita llegar a logros en el trabajo que nosotros queremos hacer con la gente, desde mi mirada.
digamos, o logros que de pronto uno en otros momentos de la historia podría demorarse mucho más tiempo. Pero también este momento actual en el que nosotros vivimos, como por las circunstancias en las que estamos, de conflicto, de desesperanza, hay mucha gente, por lo menos a veces uno lo escucha así, hay mucha gente que está tan desesperanzada que ya dice, esto hay que acabarlo ya. Y ese puede ser el día a día. Hay otra gente que tiene otra mirada, entonces hay otras miradas de que como la situación está tan difícil, hay que buscar maneras de construir otro mundo, un mundo diferente, un mundo posible, un mundo en el que los derechos de cada uno se respeten y los sueños de todos sean posibles a pesar de que sean distantes los unos de los otros. Yo considero que estamos en un momento en el que hay como un hervor mundial, en el que estamos en una cantidad de conflictos que nos están diciendo algo va a pasar y tenemos que involucrarnos en que ese algo que va a pasar no permitamos que sea cualquier cosa caos, sino involucrarnos para que ese algo que va a pasar le ayudemos a otras personas a que se preparen para el cambio que vaya a suceder, pero que lo construyamos. Entonces siento que digamos como a nivel mundial, por las situaciones que se han dado en los últimos años, en donde de pronto a nivel mundial de lo único que se habla es hay mucho temor y sobre todo la diferencia. Si tú eres diferente, entonces tú no puedes entrar en ciertos círculos. Y tiene que ver también con las identidades de los pueblos, tiene que ver también con que hay gente que le gusta ser como es y que no quiere meterse en una línea que es muy vieja y que tiene que ver con la sociedad patriarcal, que tiene que ver con una sociedad dominante, que tiene que ver con unas prácticas impuestas a partir del capitalismo, que han venido borrando como relaciones de otro tipo que se daban en las sociedades y entre las comunidades, donde todo era más del respeto mutuo, del intercambio. Eso no significa que no hubiesen conflictos o que no hubiesen intereses encontrados, pero que de pronto en ese mundo anterior al que nosotros estamos viviendo, la gente tenía mucha más esperanza que ahora. Si uno se pone a ver como las condiciones de los países del Medio Oriente, Europa, que en este momento está comiendo de su cocinado. Finalmente, si nosotros vemos lo que está pasando en Europa, invadidos, llamémoslo así, entre comillas, que es la visión que muchos europeos tienen, invadidos por los indios de la India, la gente de la India, invadidos por los africanos, invadidos por los suramericanos. ¿Pero por qué? Porque es que durante muchos años todos nosotros, todas nuestras economías, lo que hicieron fue soportar, enriquecer a estos países del norte y hacer que ellos tengan la vida que tienen ahora. Y cuando llega el momento en el que la gente ya no soporta más las condiciones de vida que tienen en sus países, porque las condiciones son paupérrimas, porque la gente necesita vivir y ni siquiera a veces para sobrevivir tiene, entonces tiene que buscar otros lugares y esos lugares están donde la gente tiene la plata y fue la plata que sacaron de nosotros, de nuestras economías, de nuestras riquezas económicas, digamos, de nuestras riquezas ambientales, comenzando por allí, de las relaciones que se establecieron entre los países del sur y del norte y que los países del sur permitieron que los países del norte avasallaran precisamente porque había gente con unos intereses que no eran los intereses
del pueblo. En Europa ahora, lo que pasó en Francia o lo que ha venido pasando con el tema de lo que se llama, de lo que es el terrorismo, y nosotros de pronto no entendemos que es que ellos sembraron el terrorismo primero, y ese terrorismo que sembraron primero hace que la gente, como ya lo dije, quiera salir a buscar unas mejores condiciones de vida y se va para allá, porque es que allá es donde están las mejores condiciones de vida según lo que nos muestra el capitalismo. Y eso es lo que la gente, y eso es lo que también pues, se vende, y la gente eso es lo que quiere vivir porque se supone que esa es la mejor manera de vivir. Y la gente se va con ese sueño a tener esas condiciones de tener pues, lo que dice la gente, ¿no? Hay que tener un carro, hay que tener casas, hay que viajar, hay que educarse en excelentes universidades y hay que tener plata para gastar, y para gastar en lo que tú quieras. Y teniendo en cuenta eso, entonces la gente se va para allá y ya la gente no sabe, en Europa ya no saben qué hacer ni con los refugiados, ni con los negros que están saliendo de África, de diferentes países, buscando un mejor futuro. Y entonces están diciendo, cerremos las fronteras, cuando hubo otra época en la que dijeron que las iban a abrir. Entonces, eso digamos como que está pasando allá, y nosotros que estamos viviendo acá, muchos de nosotros, muchas de las personas de estos países estamos viviendo la desesperanza, de, bueno, y la cosa se pone tan difícil que cada vez que cambia un gobierno, pues es una ruleta. ¿Nos irá a ir mejor? ¿Nos irá a ir peor? ¿Será que podremos afrontar una crisis más difícil de la que hemos afrontado? Pero a veces la misma gente dice, pues si nosotros vivimos de crisis en crisis, podemos soportarlo. Para ellos puede ser más difícil soportarlo. Pero indudablemente, digamos, como que uno empieza a ver una aceleración, hay como una aceleración de la vida. Pareciera eso, que la vida se está volviendo más acelerada, en donde todo hay que hacerlo rápido, en donde la gente quiere conseguir cosas. Entonces digamos que las condiciones sociales son difíciles, las condiciones económicas son difíciles, pero todavía hay escenarios como de resistencia. Hay comunidades que están resistiendo. Hay gente que todavía tiene esperanza de que esto puede ser distinto. Es positivo por un lado, porque los cambios que ha traído la ciencia, que ha traído la tecnología, han mejorado para nosotros ciertos aspectos, pero también nos vemos envueltos en ese escenario como de caos, como de que no sabemos qué va a pasar más adelante. Y tu mirada concreta sobre Cali y tu contexto de trabajo, desde tu mirada, porque pues hay miradas hegemónicas, hay lecturas hegemónicas sobre Cali y sobre el contexto en el que tú desempeñas tu labor. Entonces queremos conocer tu mirada. Cali es una ciudad, yo digamos que me he movido en muchos escenarios en esta sociedad. Me he movido en escenarios políticos, donde uno de pronto por el trabajo que hace se junta con una gente. Me he movido en escenarios de gente que de pronto tiene algunos espacios de poder, y me he movido con gente de las comunidades, donde la gente no tiene nada, tiene lo que es y sueños para regresar. Yo considero que Cali es una ciudad que cuando tú llegas a ella, tú ves algo que no es real.
Tú vives en Cali, transitas en Cali y te mueves por diferentes lugares de Cali y pareciera que en Cali no pasa nada. Pareciera que no pasa nada. No. Pareciera que Cali es una ciudad a veces tranquila. Pareciera que Cali es una ciudad donde en ciertos lugares todo marcha bien. Y que hay unas obras que le transformaron la cara a la ciudad y que hacen que el foráneo diga, no, pero ustedes están bien. Se ve bien. Se ve bien. El foráneo. Pero cuando uno transita la ciudad y cuando uno se mete en lugares donde mucha gente no se mete, entonces uno sabe que Cali no está bien. Y que digamos que nuestra sociedad es una sociedad, lastimosamente la sociedad caleña es una sociedad mojigata. Y además de ser mojigata, hipócrita. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones están, digamos, las leyes para mejorar las condiciones de vida de la gente, están las posibilidades y la letra está ahí. Y podemos hacer cosas para que realmente tengamos unas mejores condiciones de vida, y no hablo solamente de las comunidades empobrecidas, sino de toda la gente de la ciudad, pero no se hace. Y, por ejemplo, aquí hay mucho racismo y hay mucha discriminación, pero la gente dice que no es así. La gente dice que no hay racismo y que no hay discriminación. Y que cuando tú exiges tus derechos o cuando tú hablas de la discriminación o del racismo, es porque tú estás ardido, porque tienes un dolor, porque estás viendo las cosas como no son. Pero uno encuentra que sí es verdad, que cuando uno empieza a escuchar historias de diferentes personas que no son del mismo lugar, que ni siquiera se conocen, y uno empieza a ver que es verdad, que hay miradas y que hay miradas peyorativas del otro porque es distinto. Aquí hay miradas supremamente negativas de la gente que viene desplazada. Y la gente se viene para acá porque cree que acá es el lugar donde va a encontrar una mejor calidad de vida, porque viene aterrorizada de lo que le sucedió. A pesar de que no vienen del Valle del Cauca, a pesar de que vienen de Nariño o vienen del Cauca, con el terror, con el miedo, pero quieren buscar aquí por lo menos encontrar paz, por lo menos seguir con sus vidas y seguir con su familia. Pero cuando aquí tú encuentras que la gente señala o mira al desplazado como si fuera materia fecal, o cuando tú de pronto ves que cuando hablan de la gente, digamos como los afrodescendientes, y hablan de los afrodescendientes como con chistes, que realmente lo que están encubriendo es que hay una gran discriminación y que hay una mirada negativa. Yo, por ejemplo, conocí la historia de una chica que trabajaba en una empresa de café muy, muy importante, aquí en Cali. Y ella, pues, participó de unos escenarios, hay una organización o hay un movimiento que se llama Tejiendo Esperanzas. Y ellos están reivindicando todo el tema de los peinados afro, pero no solamente por el tema de los peinados, sino porque hay toda una carga histórica, social y cultural y un tema de identidad fuerte. Es que a pesar de que yo soy distinta a ti, pues yo valgo como tú, porque igual somos seres humanos y tenemos la misma genética, así yo tengo un color distinto o una forma de cabello distinta a la tuya. Que nuestras posibilidades y condiciones económicas sean diferentes, eso es otra cosa, pero igual somos seres humanos. Entonces esta chica, participando en todo ese tipo de escenarios, se da cuenta de que, por ejemplo, que hay un médico que les dice a ellos que el alisado del cabello
han encontrado que están produciendo miomas en las mujeres. Y la chica, al ver todo este tipo de cosas y digamos como al encontrar escenarios donde le hablan de su propia identidad, ella decide no alisarse más y decide no ponerse extensiones. Entonces ella dice, su jefe inmediata le dice, te doy 2 meses para que pienses qué vas a hacer con tu cabello. Porque si en 2 meses no decides qué vas a hacer con tu cabello para verte igual como te veías antes, vas a ver que tienes que conseguir en otra parte. Entonces digamos que si uno piensa, bueno, si se supone que todos tenemos derecho, es un derecho ganado en una lucha en Francia, por allá hace rato, que todos tenemos los mismos derechos. Entonces ella, porque tiene su cabello crespo, no tiene derecho a trabajar. Tema de estética únicamente, sino que dentro de eso subyacen una cantidad de pensamientos negativos, de visiones peyorativas del otro, porque simplemente es distinto a la población mayoritaria. Entonces, ¿cuánta plata está entrando a través del Petronio Álvarez? Comencemos por allí. ¿Cuánta plata está entrando con los festivales que se hacen que tienen que ver con los afro? Pero esa mirada se queda como, ¿cuánta plata está entrando con el tema de la salsa? Y recordemos que la salsa no era un tema de mestizos cuando comenzó aquí en Cali. Entonces digamos que la sociedad caleña, además, porque escuché también, porque te digo que uno se mueve en diferentes círculos, entonces en una peluquería en el sur de Cali, unas señoras del sur de Cali, en donde decían que sus hijos que estaban en Estados Unidos, decían que tenían que venirse rápido para Cali porque es que Cali, las instituciones de Cali estaban tomadas por los negros y ellos tenían que recuperar la ciudad y que había que sacar a los negros de las instituciones porque es que estaban en la Contraloría y es que ya llegaron a unos puestos de la alcaldía, por favor. Y es que los negros entonces no tienen derecho a tener puestos o cargos públicos. Entonces a veces encuentra uno que hay un doble discurso. Hay un discurso de la Cali donde tú ves las fotografías en la publicidad de la ciudad y hay una discusión muy grande donde a veces uno, bueno, pero aquí yo no veo ningún negro ahí. Y siendo la segunda ciudad con mayor población afro de América Latina. Una filósofa me decía en estos días, si tú ves la promoción de ciertas universidades, y yo empecé a hacer eso, empecé a ver las promociones de las universidades, que obviamente no están en cualquier parte, por ejemplo en el sur, acá por el Ingenio, hay una promoción de esta universidad, de la Javeriana, y tú ves las imágenes, no hay ni un negro. Entonces uno también dice, bueno, ¿cuál es la idea del profesional caleño que están teniendo en las universidades? ¿Cuál es la visión de inclusión? ¿Dónde está la inclusión? ¿Dónde está esa Cali, la Cali que queremos, que decían por ahí? Todos somos Cali. ¿Dónde está todo eso? ¿Dónde se encuentra? Entonces encuentra uno que hay ciertas posibilidades, como te decía, a uno le pueden decir, no, pero es que la ley está ahí. Yo me indigné hace 2 meses en una reunión de los tíos, donde van las funcionarias a presentar cuáles son
las posibilidades que hay para los jóvenes. Y cuando ellos dicen, no, mira, es que aquí tenemos proyectos con más de 200 millones de pesos, Fanny, para que los jóvenes, y les decía la funcionaria, una señora mestiza, alta, tenía su cabello amarillo, sus ojos claros, y estábamos en Carvajal de la Casona. Y entonces en la presentación, y había una cantidad de artistas pues, del Oriente, y la señora dice, y es que tenemos todos estos proyectos para los jóvenes, y estos proyectos donde los jóvenes pueden trabajar. ¿Haciendo qué? No, que hagan los adoquines para pavimentar calles en el Oriente. Pero es que los jóvenes no quieren trabajar, dice la señora. Hemos encontrado que para ellos es muy difícil que vengan a trabajar o que se vinculen o que se inscriban a la página, y nosotros creemos que es que los jóvenes del Oriente de Cali, del distrito, no quieren aprovechar porque es que son muy pocos los que han mandado la hoja de vida. Y entonces me paro y le digo, señora, qué pena con usted. Usted no se ha puesto a pensar que los jóvenes del Oriente de Cali ya no quieren construir, que ellos tienen otras opciones diferentes a dedicarse a la construcción. ¿Hasta cuándo la mirada de ustedes va a ser que los negros del Oriente de Cali son los que van a abrir las chambas, que son los que van a poner los ladrillos? Ellos tienen otras visiones de la vida. Y no solamente los negros, los que viven allá, que son mestizos, que son de pronto de poblaciones indígenas que también están allá. Hay pocos, pero también hay indígenas allá. La siguiente pregunta es más por la sociedad en particular caleña. Sociales, son difíciles, las condiciones económicas son difíciles. Y pero todavía hay escenarios como de resistencia. Hay escenarios, hay comunidades que están resistiendo. Hay gente que mete en lugares donde mucha gente no se mete. Entonces uno sabe que Cali no está bien. Y que digamos que nuestra sociedad es una sociedad, lastimosamente la sociedad caleña es una sociedad mojigata. Y además de ser mojigata, hipócrita. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones están, digamos, las leyes para mejorar las condiciones de vida de la gente. Están las posibilidades y la letra está ahí. Y podemos hacer cosas para que realmente tengamos unas mejores condiciones de vida. Y no hablo solamente de las comunidades empobrecidas, sino de toda la gente de la ciudad, pero no se hace. ¿Qué va a pasar cuando todos esos jóvenes ya no quieran las migajas que encuentran en sus barrios, sino que se organicen para decir, vamos por la torta que está fuera de aquí? Hoy, ¿sí? En esa construcción social que eres tú hoy, tú identificas que hay legado, que hay una herencia familiar o de la escuela en la que creciste o de la universidad o del contexto en el que creciste. ¿Tú recibiste un legado, una herencia para que tú hoy en día seas la persona que eres y hagas lo que haces? ¿O fue una búsqueda muy, muy particular? Yo creo que no. No hay un legado. No es por el lado de papá ni de mamá, No. ni la escuela, No. sino tus búsquedas. Sí, yo creo que ha sido más eso. Yo creo que ha sido más eso, como las búsquedas, como que cuando uno se va metiendo en rollos se empieza a descubrir Ajá. cosas. Y esos rollos, ¿cuáles son de pronto esos rollos? De pronto tienes identificados esos rollos o acontecimientos significativos que tú dices, que tú vives eso y dices, ve, por aquí es, por acá. Sí. Yo creo que yo he sido como rebelde en cosas, ¿no? Hasta en la universidad. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de rebeldía. Nosotros entrábamos a las 6:30 de la mañana. La primera clase era a las 6:30.
hasta que se cansó y me abrió la puerta y entré a mi clase. Entonces, digamos como que en ese tema de esas rebeldías, a veces uno va como descubriendo cosas, ¿no? Un rollo en el que uno se va metiendo. Ahí, en esas clases, por ejemplo, en esa clase con ella, una de las cosas que ella nos decía, a mí me gustaba mucho, me gusta el periodismo, porque es investigar, es conocer, es mirar cuáles son las diferentes posturas, es mostrar algo que está pasando sin que uno piense pues que es la verdad, revelada. Entonces yo me decepcioné mucho en esa clase porque yo quería ser periodista, pero entonces ella dice, no, yo les voy a ser muy sincera, nos dijo ella. Si ustedes aspiran a trabajar en RCN o en Caracol, les voy a decir que lo primero que va a suceder es que cuando a ustedes les pasen el contrato, les van a dar una hoja con todas las empresas a las que ustedes no van a poder ejercer de ningún contrato. Yo dije, no, pues eso es así, pues yo no voy a ser periodista. Y además porque también digamos como que habíamos hablado con otra gente y el ejercicio también del periodismo a veces aquí, no sé en otras partes cómo sea, pero por lo menos a veces aquí en Cali yo califico que no hay un buen periodismo, pero aquí a veces parece ser que ser periodista es hacer favores o quedarte callado cuando el otro te dice que te tenés que quedar callado cuando vos no te podés quedar callado, es que no podés porque están pasando cosas. Y entonces yo decía, no, pues yo no quiero someterme a nadie. En realidad yo no quiero que alguien me diga qué es lo que yo tengo que hacer, qué es lo que tengo que escribir, qué es lo que tengo que decir. Pues habrá que buscar qué es lo que hay que decir, qué es lo que hay que construir, qué es lo que habrá que mirar a ver qué posibilidades de crear se pueden hacer. Entonces me metí en la red cultural, empecé por allí, con una mirada muy ingenua, pienso yo. Cuando una vez sale de la universidad todavía tiene miradas muy ingenuas, ¿no? De lo que se mueve afuera. Y empecé a ver que me gustó, que tenía la posibilidad de crear, de hacer cosas desde donde mi imaginación saliera. ¿Y ahí cuántos años tenías más o menos, Jennifer? Tenía 22 años. Entonces después, y como ahí me conozco con Yamil, y nos metemos a la Asociación de Jóvenes Mediadores, y éramos nosotros haciendo cosas. Entonces hacíamos los proyectos para cooperación internacional y decíamos, no, hagamos esto y hagamos lo otro. Y entonces que los pelados aprendan a escribir y que hagan su propio periódico y que cuenten las cosas que ellos quieren contar porque son las cosas valiosas para ellos. Mételo. Lo metíamos. No, que aprendan a hacer radio. Y entonces inventémonos a alguien que les dicte unos talleres de radio y entonces que hagamos un programa y no sé qué. Y hacíamos eso en los proyectos y los argumentábamos. ¿Y se los ganaban? Y nos ganábamos los proyectos y los ejecutábamos con recursos de cooperación internacional porque estaban, pues considero que bien hechos y me imagino que pues ellos los consideraron también bien hechos. Y nos los ganábamos y los ejecutábamos y yo te digo, Fanny, que por lo menos te diría con la Asociación de Jóvenes Mediadores, y yo lo encontré así, por eso creo que seguí por allí, y es que la comunicación fue el elemento cohesionador del cambio.
fue el elemento que permitió que estos jóvenes continuaran en un proceso en el que tal vez hubiesen desertado si hubiese sido otro modo. Cuando ellos encontraron que ellos eran los protagonistas, porque nosotros no íbamos allá a vaciarles nada, y se los poníamos clarito desde el primer día que nos encontrábamos. Un proyecto que tuvimos con jóvenes de 8 municipios, 4 del sur del Valle del Cauca y 4 del norte del Cauca. Y los pelados que vivían más lejos eran los de Corinto. Y se venían se levantaban a las 4 de la madrugada para llegar a Cali, para estar en la capacitación en la ESAP. En la SAP, en el norte. En el norte, Ajá. aunque les quedaba cerca porque llegaban a la terminal y quedaba cerca. Pero cuando uno veía que es que los pelados madrugaban y venían hasta acá, a Cali, a capacitarse en la ESAP, y que eran pelados de 16. Niños. Pero cuando ellos empezaron a ver que es que nosotros no les vomitábamos información, sino que nosotros lo primero que les decíamos, aquí valoramos todo lo que ustedes traen. Así que queremos que ustedes cuenten, participen, etcétera, todo lo que tiene que ver con eso. Porque aquí venimos a construir juntos. Entonces es un tratamiento distinto. Es un tratamiento diferente donde tú valoras al otro. Y tú le estás diciendo al otro que es que él no viene vacío. A pesar de que tienes 16 años, tú tienes unas experiencias y has vivido unas cosas que son valiosísimas aquí donde estás. Entonces esos son como los hitos, los momentos significativos, como unas posturas de distancia frente a la comunicación hegemónica desde la universidad, y luego en la red cultural descubrir unos otros modos de hacer comunicación. Y de hacer comunicación con la gente. ¿Tú crees, David, entonces en ese camino que has recorrido, tú crees que has estado cumpliendo un destino o tú crees que tienes un destino? No. Soy incrédula al tema del destino construido. Pues obviamente como yo soy cristiana. Ajá. Adventista del séptimo día. Sí. Yo te conté. Particularmente eso. No cristiana de todos los cristianos, sino que No, porque adventista del además los séptimo día. adventistas del séptimo día son todavía más particulares. Exactamente, somos más particulares porque nosotros digamos que tenemos un profundo respeto por la Biblia y creemos que la palabra de Dios es la verdad y queremos obrar conforme a la voluntad de Dios, a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, yo la verdad no creo que el destino esté construido. Tú construyes el destino y cada cual construye su destino, es divino, con las decisiones que tomas. Y si yo decido, si yo tengo 2 caminos, o 3 o 4, el camino que yo tome porque yo decido que ese es el camino, pues yo me voy a encontrar cosas muy distintas al que tenga al lado derecho, o al que tenga en la mitad, o al que tenga, pues, subiendo montaña. Y te lo digo porque cuando yo, digamos, como que dentro de ese proceso que hago con los chicos, hay una parte de talleres que tienen que ver con el tema de comunicación. Y en esos talleres hay una cosa muy fuerte que nosotros queremos trabajar con ellos, y son talleres que tienen que ver con la toma de decisiones. Esta pregunta que me haces es significativa para mí. ¿En qué sentido? Cuando yo empiezo a trabajar con jóvenes del oriente de Cali, me doy precisamente cuenta que es que muchos jóvenes creen ciegamente que el destino está construido. Y que si ellos mataron a alguien, era porque el destino estaba escrito. Y ellos hicieran lo que hicieran, su destino era matar a esa persona.
o si a ti te metieron un chico que me encontré hace años, estábamos haciendo un trabajo con unos jóvenes, en ese tiempo estaba Médicos Sin Fronteras, ya Médicos Sin Fronteras se fue, pero ellos estaban y me permitieron participar para estos temas de comunicación en un proceso que tenían ellos donde Médicos Sin Fronteras aceptaban a jóvenes que estuvieran lesionados por situaciones de violencia y habían dos grupos, uno de lesionados menores y otro de lesionados mayores, pero allí se podían encontrar los agresores con las víctimas. Y para muchos de ellos en sus relatos de construcción de vida, ellos decían, el destino está escrito. Comunitaria, te pueden denominar de distintas maneras, pero eres tú quien eres la dueña de nominar y de describir. ¿Tú qué haces y qué lugar tiene la comunicación en eso que tú haces? Yo diría que lo que yo hago es comunicar. A partir de ahí empecé. Y esa fue yo creo que si yo no me hubiera vinculado, si yo no hubiera estudiado comunicación social, yo no estaría en esto. Yo tenía, o era comunicación o era psicología. Bueno, hubo también otras posibilidades, tal vez economía también hubo. Una vez lo pensé. Pero si me hubiera metido por alguna de esas otras, no hubiera estado en este rollo en el que estoy ahora. Entonces, digamos que para mí la esencia de lo que yo hago tiene que ver con la comunicación. Y tiene que ver con la comunicación, y yo sí pienso que tiene que ver con la comunicación para el cambio social. ¿Por qué con la comunicación para el cambio social? Porque aunque en la universidad hablábamos de comunicación, cultura y desarrollo, empieza a hacerse uno preguntas afuera. Y las preguntas son, bueno, ¿cuál desarrollo? ¿Desarrollo para qué? Y el desarrollo desde la mirada de quién. Y haciéndose uno de esas preguntas, mirando, digamos, como experiencias, leyendo experiencias anteriores de cosas que se hicieron que nunca se debieron haber hecho. Entonces uno dice, no, pues no era por ahí por donde yo me quería meter, sino que si uno realmente quiere que la comunidad o que esas comunidades en las que uno participa, que habitan, puedan encontrar su horizonte por ellas mismas. No que yo les diga que es que lo mejor, o que uno vaya y les diga, o que otro vaya y les diga que lo mejor es por aquí, sino encontremos el camino, pero encontrémoslo juntos. Entonces yo creo que ese es un verdadero cambio, y la comunicación juega un papel fundamental en ese proceso de cambio social. ¿Por qué? Porque digamos que la comunicación potencia cosas. La comunicación logra poner en común con otros. La comunicación hace que al entrar en relaciones, no digo en relación, sino en relaciones, porque no son dos sujetos entrando en relación, sino que no son solamente sujetos, no son solamente personas, no son solamente, son también, digamos, como organizaciones, son una cantidad de actores de diferentes tipos. Entonces cuando se construyen estas relaciones para construir no un sentido, sino diferentes sentidos. Entonces cuando la gente empieza a construir el sentido, que aunque estemos juntas construyendo, tu sentido puede ser uno y el mío puede ser otro, pero lo construimos juntas. Entonces ese realmente es el cambio. Ese
social que necesitamos, en donde aunque tú y yo estamos construyendo juntos y logramos poner en común que es que tú y yo somos distintos y que tú quieres ir para el norte y yo quiero ir para el sur, pero es que en este trayecto, mientras salimos de aquí, podemos caminar juntas y luego tú te vas para el norte y yo voy para el sur y nos reconstruimos juntos. Entonces al lograr eso, al lograr, digamos, como negociar esos sentidos, al lograr construir esos sentidos, pues yo veo que la comunicación juega un papel fundamental. Así lo veo. Y gracias a ese trabajo que tú haces, que acabas de nombrar, ¿qué has obtenido? ¿En qué? A nivel de lo personal, porque a nivel de lo comunitario, Ajá. a nivel de las apuestas sociales, nos queda claro que definitivamente se han dado cuenta que por ahí es, por las historias de vida que han logrado ver que cambian, ¿sí? Por el agradecimiento que la gente expresa. O sea, en el día a día ustedes pueden darse cuenta de que por ahí es y que deja huella el trabajo que hacen. Y que incluso ustedes ni se dan cuenta de la magnitud de lo que alcanzan a incidir en las vidas de quienes pasan por los procesos que ustedes dinamizan. A nivel personal, ¿tú qué has logrado? Yo creo que lo más importante es ser un mejor ser humano. Para mí eso ha sido lo más importante. ¿Por qué? Porque, como te decía, cuando uno tiene el primer prisma, no era el prisma, el lente. El lente. Cuando uno tiene ese único lente, uno está lleno de una cantidad de prejuicios. Uno cree que la vida se debe vivir como la mayoría dice que debe vivirse. Y en ese camino o en esa mirada, lo que sucede es que realmente a veces no nos damos cuenta que no valoramos al otro por lo que es, sino por lo que tiene, o por lo que me puede dar, o por lo que me puede facilitar, o por lo que me puede ayudar. Pero cuando uno se quita toda película de la cabeza y empiezo a trabajar en esto, y empiezo a conocer a la gente y sus vidas y sus cosas, entonces y empieza uno como a quitarse la película anterior y empiezo a darme cuenta que estoy convirtiéndome en un mejor ser humano, porque empiezo a valorar al otro como es. Y empiezo a darme cuenta que es que el desplazado tiene tanto valor. Y empiezo a darme cuenta que es que la señora anciana, que de pronto la ve uno ahí por la calle, y que de pronto en una sociedad en la que los que valen más son los jóvenes o la gente joven, y que esa señora tiene tanto que aportar y que con una sola historia de su vida puede sensibilizar a otro para que despierte y diga, no es esto lo que yo quiero vivir, ni lo que quiero para mí. Cuando uno de pronto encuentra que todos esos seres humanos, que aunque no tengan nada en las manos, sí tienen mucho para dar, y uno valora eso, pues yo digo, mi gran ganancia es lograr ser un mejor ser humano y aprender a respetar al que es distinto, aunque yo no comparta ciertas diferencias de las personas, de cosas que de pronto con las que no congenio, pero digamos que empieza uno a entender que el otro vale simplemente porque es un otro. Así de simple y sencillo. Y que porque es distinto a mí, tiene mucho, pero mucho que aportarle a su comunidad, a la ciudad, a cualquier otra persona que se le cruce, si se le permite. ¿Y decepciones? Decepciones. Indiscutiblemente
digamos como que el trabajo comunitario, aunque uno piensa que de pronto toda la gente puede tener la misma mirada, no es así. Una profunda decepción que de pronto yo tuve fue con una persona que trabajó conmigo mucho tiempo y que durante mucho tiempo, digamos como que le permitimos muchas cosas, ¿no? Y al hacer uno el análisis, supuestamente ejerció un liderazgo esta persona. Pero cuando uno empieza a recoger, y se da cuenta que esta persona lo que hizo fue aprovecharse de tu trabajo y con tu trabajo hacerse visible. Y esta persona no hacía nada. Y que además los recursos que son para trabajar se los toma para sí y se los gasta para sí y roba, porque esa es la palabra, y roba la plata de la organización o la plata que está para los proyectos para beneficiar a la gente y quiere hacer las cosas como se le da la gana, de cualquier manera, para que le quede más plata, pero para sí. Eso me decepciona mucho. Porque si tú estás metido en este rollo es porque quieres construir con el otro. De pronto digamos como que el dinero es necesario, claro que sí, porque nosotros vivimos en un sistema en el que el dinero se necesita. Hay gente que digamos como que instituye otro tipo de cosas, que hacen trueque, si yo te doy esto, tú me das lo otro, y bueno, en fin, y se consiguen cosas. Yo no hablaría de enriquecerse. Digamos que yo considero que si tú trabajas, tú tienes que tener el justo dinero por tu trabajo. Eso no significa que te paguen cualquier cosa tampoco. Porque si tú trabajas bien, si tú haces las cosas como debe ser, si tú has hecho las cosas con profesionalismo, con responsabilidad, pues obviamente te tienen que pagar por lo que tú estás haciendo y te tienen que remunerar bien. Pero lo que sí me parece es que nadie debería tomar el dinero que le pertenece a otros, ni siquiera a las organizaciones. Porque ese dinero se puede usar para otras cosas. Digamos como que es eso, ¿no? Sí, esa es una gran decepción que tengo. Y, bueno, podría decir otra. Y que a pesar de que digamos como que el trabajo que hacen las organizaciones en mejorar la calidad de vida de la gente, uno encuentra demasiados obstáculos. Hablemos de un actor, la administración municipal, por ejemplo, en donde quieren que tú hagas 100.000 cosas durante 3 meses con 5 millones de pesos, por decir algo. Pero también te das cuenta que son unas lógicas, obviamente son unas lógicas de la corrupción, en donde contratan a una fundación X para que haga un proyecto de derechos humanos que le permitan a la gente conocer sus derechos por 1.500 millones de pesos por un mes. Eso es decepcionante. Porque y esa de la Fundación X está el político tal,
dice, ¿qué estamos haciendo aquí? O sea, ¿cuál es la lógica? Entonces por eso te hablo del lente. ¿Cuál es el lente con el que estamos mirando las cosas? ¿Qué es eso? Jennifer, Ahorita se llama Santa Isabel de Hungría porque está administrado por otra gente. Y encontramos en ese colegio, ese chico era la pesadilla, pero la pesadilla. Nosotros llegamos con nuestro cuento, y a él le gustó el cuento. Pero él estaba vinculado con jóvenes que estaban haciendo, pues que estaban vinculadas al conflicto urbano. Y entonces en este tema de los talleres y bla, 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 bueno, entonces a él le gustaba lo que hacíamos y la participación. Y un día llego yo con el cuento de que vamos a hacer un video. Ay, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Que yo les voy a dar un taller y que no sé qué, y entonces ustedes vamos a hacer el guión y ustedes van a ser los actores. ¿Verdad? No que sí. Y me meto yo en ese rollo con ellos. Y me pongo a hacer los guiones, pero ya después no nos alcanzaba el tiempo a los talleres. Y ellos vivían en el asentamiento, pasando la ciudad de Cali atrás. En mi vida me había metido por allá. Nunca. Yo no sabía que eso existía. ¿atrás del hospital? No, este es el colegio, este es el retiro. 39 con Ciudad de Cali, particularmente violento. No, claro. Tú te pasas la Ciudad de Cali, no, te pasas este es el colegio, la 39 queda aquí, la Ciudad de Cali queda aquí. Es un lugar muy violento. Claro. Tú te pasas la Ciudad de Cali enfrente del colegio, pero atrás hay un asentamiento. Yo nunca en mi vida me había metido por allá. Fue al retiro, sí, pero atrás no. Ay. Y cuando yo me metí allá, entonces ellos me dicen, yo les digo, nos tenemos que ver en otro horario. Ah, sí, pero que no sea en el horario del colegio. Veámonos un domingo. Listo, ¿y dónde nos vemos? Allá. Jennifer, venga acá. Y yo, ay, Dios mío. Yo dije, vamos. Con Y la me cámara. fui. No, al principio era organizar los guiones, bla, bla, bla. Y esos peladitos me han metido por allá. Mira, yo nunca había visto algo así. En ese momento, antes de ese momento no. Entonces yo veía unas casas, las calles eran de este tamaño. Las Eran calles hechas eran encima de pasillitos. la otra. Eran pasillitos, las calles eran pasillitos. Eran casas de 2 pisos, pero de madera, algunas. Muy pequeñas por dentro, con mucha gente adentro. Y entonces, porque yo les dije que dónde íbamos a grabar y que teníamos que ver las locaciones, porque sin ver las locaciones no podíamos grabar. Bueno, todo el rollo de la producción. Y que teníamos que terminar los guiones. Ellos me metieron por todo ese lugar, bla, 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 bla. Y luego me meten, disque, y este es el Cañadoso. Yo decía, Y claro, por allá uno veía gente que uno decía, ¿esta gente qué hace aquí? En cosas que no. Y él estaba vinculado con ese grupo, con un grupito por ahí. Entonces él en todo ese rollo, cuando terminamos de hacer la producción, entregamos el proyecto, bla, 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 y le decimos, vamos a hacer un lanzamiento. Y vamos a hacer unos volantes. Y como la gente nos vio grabando, y toda la gente era pendiente que grabábamos y bla, bla, bla. Entonces les digo yo, repartan todos estos volantes y díganle a la gente, ¿cuándo vamos a hacer el lanzamiento? No, ¿qué tal día? Te repartan todos estos volantes y díganle a la gente que tal día van a ver cine gratis. Y nos conseguimos un videobin. ¿Y dónde lo vamos a proyectar? Entonces había una casa que era de 2 pisos, pero la pared era blanca. Ahí. Y era un espacio abierto. La gente sacó no te miento, salieron como 400 personas. Cada cual llevó su asientico. Cuando los chiquiticos empezaron a ver al pelado
que estaba metido en otros rollos. Y ya eran, "Ah, usted salió en la película, yo quiero ser como usted". Eso a ese pelado lo tocó tanto, que él empezó a pensar, y como iba a la Casa de Justicia, porque la oficina quedaba allá, él decía, yo quiero ser abogado. Nosotros éramos, hágale, que usted puede, hágale que usted puede, no hay nada imposible, mijo. ¿Usted quiere? Hágale, mire a ver, pero hágale. Y el pelado se desvincula de todo eso, pues obviamente no tiene los recursos, pero se va a trabajar a la galería de Santa Elena, llevando bultos. Por allá se conoce con un señor y trabaja como en un fruver, una cosa así. En ese tiempo no era un fruver, sino otra cosa, como una bodega. Y el señor le paga el estudio. Le paga el estudio. Entonces uno dice, claro, es que sí, son las decisiones que tú tomas en la vida lo que construye tu vida. Bueno, para ir cerrando, yo tengo una hipótesis, y es que uno cuando hace este tipo de comunicación le apuesta porque cree que desde la comunicación es posible dinamizar cambio social. Y la hipótesis que yo tengo es que, como tú dijiste, el cambio empieza por uno mismo. Creo que tenemos como la misma hipótesis. Y es que uno en su vida personal afronta también una serie de cambios personales que de alguna manera luego se convierten también o inciden también en esas apuestas de cambio social. Tal vez nunca lo has pensado y te voy a formular la pregunta así en seco, pero para que también la vayas de pronto elaborando más y la sigamos conversando. Y es, tú tienes como registrado en tu vida cuáles de pronto han sido esos cambios personales que tú has asumido y que tú los trasladas luego como apuesta de cambio social. Por ejemplo, ¿tú desde qué edad eres cristiana adventista de Chocó? Como desde los... No, yo no me acuerdo. No. ¿Fue una decisión adulta o fue una decisión adulta? Una decisión adulta. Por ejemplo, ese O cambio sea, ya personal. tomar la decisión de ya me entregué a Dios hace 10 años. Y esa decisión de lo personal te hace también decir, yo le apuesto a esto en lo social. No, porque yo me metí en ese rollo esa antes. relación? O sea, yo me metí en el rollo antes de ser cristiana. Ajá. Sí. Lo que pasa es que, lo que sí es cierto es que de pronto uno encuentra cosas del cristianismo, de lo que es servir a Dios, que te confronta mucho también con lo personal, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el mundo capitalista en el que nosotros vivimos, en esta sociedad de individualismos y de conseguir las cosas por ti mismo, de pronto uno es más egoísta, ¿no? Y quiere uno cosas para uno. Pero cuando yo me encuentro con el cristianismo, que es después de haberme metido en todo este rollo, sí me empiezo a preguntar, pero es que para servir a Dios hay que dejar de ser egoísta. O eso es lo que la palabra de Dios te dice todo el tiempo, te propone. Y entonces ahí empieza, hay que deconstruir para poder volver a construir. Pero hay que tener la disposición para poderlo hacer. Pero indiscutiblemente, digamos que uno se empieza a hacer muchas preguntas. Se empieza a hacer uno muchas preguntas
porque también empieza uno a encontrar cosas en la gente que te golpean, de cómo la gente a veces te da cosas sin que tú merezcas nada, de cómo a veces la gente te da y te da y te da, y uno a veces dice, pero ¿por qué me dan? ¿Por qué? ¿Y yo qué les estoy dando? No porque siempre tenga que haber un intercambio, no porque tú siempre tengas que devolver, no porque tú me des y yo te tengo que dar, sino porque si se empieza uno a preguntar si el camino correcto, si la manera en la que nosotros vivimos es la única, y si es la que tiene que ser, pues yo he encontrado es mi postura, es mi descubrimiento personal, que yo vivía de un modo antes, que tenía unas miradas antes y que tenía unas formas de vida y unas apuestas que pensaban que eran las correctas, y que después me encontré con otras cosas de otras gentes diferentes que venían de otras partes y y que muchas cosas de esas personas son tan enriquecedoras que pues tú dices, no, pues por aquí no era, por aquí no era, hay que, y que encuentras además que lo que tú crees, que lo que está ahí, que tenías, realmente no aporta mucho. Es eso, sobre todo eso, ¿no? Porque si aportara tu postura, pues uno dice, no, pues ¿para qué me muevo? Si estoy en una posición cómoda en la que de aquí estoy bien, estoy convencida de que esto está bien, y además estoy viendo que está bien, porque lo que estoy haciendo realmente pues da cosas buenas. Pero cuando tú ves que no, que es que las posturas tan egoístas que nos enseñan el individualismo de la sociedad capitalista en la que nosotros estamos, no. Y yo no, y eso, digamos que yo de pronto estoy mencionando mucho el tema del tipo de sociedad en la que estamos. Eso no significa que yo piense que, digamos, que tener dinero es malo. No es malo. Tener dinero no es malo. ¿Cuándo se convierte en algo malo? Cuando tú quieres quitarle el pan de la boca al otro para que sea tuyo cuando tú ya tienes. Ahí sí. ¿Qué es lo que pasa con el tema de la corrupción? De administrativa en nuestra sociedad. Sí, entonces digamos que tener dinero no está mal. Y si tú te lo ganas con tu trabajo y con tu esfuerzo y es tu dinero, eso no tiene nada de malo. El dinero no es malo. Entonces digamos que es más eso, cuáles son nuestras prácticas, cuáles son nuestras visiones, qué estamos haciendo, con quién estamos construyendo. Lo que yo hago beneficia a otros, hace una mejor sociedad. Realmente, ¿qué estoy haciendo por los demás? O solo estoy pensando en mí. ¿Y los demás? Y ahí hay una situación que he venido pensando hace mucho tiempo, porque digamos que en este trabajo me han pasado muchas cosas, muchas cosas. Una vez estuve en una toma guerrillera en Corinto, en este trabajo, en medio de una balacera entre el gobierno y la guerrilla, bla, 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 y yo estaba en un colegio y yo pensaba, ¿será que hoy nos vamos a morir? Por el amor de Dios. Otro día estuve en una balacera en un barrio y empecé a escuchar la balacera y nos metieron en una casa y yo decía, no, pero tenaz. Y hago esa traspolación entre lo que sucede en las economías que te decía ahora, europeas, con lo que pasó con África, y lo que pasa aquí. Ellos están comiendo de su propio cocinado en este momento. ¿Qué va a pasar cuando todos esos jóvenes que no tienen oportunidades o toda esa gente pobre? Yo decía, y se lo he venido diciendo a varias personas,
¿Qué va a pasar cuando todos esos jóvenes ya no quieran las migajas que encuentran en sus barrios, sino que se organicen para decir, vamos por la torta que está fuera de aquí? Pero la gente no piensa en eso. Pero yo digamos que lo pienso porque es que lo he vivido, porque los he escuchado hablar, porque he visto las condiciones en las que están viviendo. A veces ni siquiera viviendo, sino sobreviviendo. Entonces uno dice, es necesario construir otras cosas, dar otras oportunidades, porque en la medida en la que tú mejoras las condiciones de vida de otra persona o de otras personas, pues ellos tienen la oportunidad también de mejorar y de aportar de otras maneras. Es más como por aquí, ¿no? Entonces por ahora ahí lo dejamos. Hemos terminado. Sí, pero obviamente uno queda con inquietudes y con cosas por seguir profundizando. Y las preguntas también seguramente te van a ir permitiendo a ti también ir hilando otras regresiones. Así que nosotros seguimos ahí caminando. Sí. Vale, vale. Bueno, listo.